si una comunidad está bien vacunada, ingresa un paciente o un niño o un adulto proveniente del mundial con sarampión, si la comunidad está bien vacunada no hay ningún riesgo. Algo que venimos trabajando en la agenda periodística de la radio tiene que ver con la caída en la vacunación infantil. Para charlar de esto vamos a tomar contacto con Gabriela Enzink, que es infectóloga pediatra, jefa del servicio de infectología del Hospital de Niños Víctor J. Vilela. Gabriela, muy buen mediodía. Lisandro León y Diego Fiori de Radio Universidad de Rosario te saludan. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien. ¿Cómo están ustedes trabajando antes que nada en el hospital? Arranquemos por lo más urgente, con las enfermedades respiratorias que comienzan en esta época del año. Y bueno, la época esta de fin de mayo, junio, julio son las épocas con mayor internación por virosis respiratorias y consultas en la guardia. Uh-huh. Eso ocurre anualmente porque, bueno, son enfermedades que tienen un pico epidémico durante el invierno. ¿Hay enfermedades que ya estaban olvidadas, Gabriela? Perdón, no te escuché. ¿Hay enfermedades que ya estaban olvidadas en la República Argentina, en la ciudad de Rosario, y que volvieron a aparecer? No. Digamos, en esta época los virus son los más frecuentes. Virus sincicial respiratorio hay como un menor número de casos a raíz de la vacunación materna, Uh-huh. pero por ejemplo se adelantó la temporada de gripe, por ejemplo. Así que, bueno, rinovirus está todo el año, ahora hay menos COVID, que es más de primavera-verano, aunque también persiste todo el año. Uh-huh. ¿Cuál es la recomendación para las familias que tienen criaturas, que tienen bebés, que tienen niños en general y también en particular conocer, que nos cuentes qué ha aparecido en cuanto a enfermedades en la guardia del Vilela o donde Sí. trabajás habitualmente, ¿no? No solamente el Vilela. Bueno, la mayoría son virus respiratorios en este momento, es lo que predomina. Las infecciones respiratorias pueden dar según el agente. Por ejemplo, gripe puede tener fiebre muy alta, 39, 40, Uh-huh. decaimiento, fatiga, dolor retroocular. Pero bueno, nosotros decimos que siempre es importante consultar, ¿no? Y más con un niño, y cuanto más pequeño es, menos tienes la capacidad de manifestar los síntomas. Bien. Por supuesto, si todo el grupo familiar está estornudando, resfriado, bueno, eso ayuda también al médico a ver que ese núcleo familiar está circulando una virosis que son muy contagiosas, sobre todo en convivientes. Claro. Pero bueno, ante fiebre alta siempre es importante consultar. Fiebre alta, hablamos de 39, 40. Sí. ¿Qué diferencia hay o si es importante conocer la diferencia de los síntomas de una gripe u otra gripe, ¿no? La diferencia viral entre una y otra para generar alerta, o solamente tener en cuenta lo que acabas de marcar, Gabriela, que es fiebre alta directo a la guardia? En pediatría es muy difícil distinguir una de otra. Es muy difícil de distinguir. Es más, en el adulto es distinto, porque el adulto ya hizo anticuerpos contra muchas virosis, entonces lo que predomina en el adulto en general es gripe. Claro. O COVID, digamos, en esta época. Ahora nosotros estamos en época de virus sincicial, rinovirus, adenovirus, influenza, preinfluenza, tenemos 7 u 8 virus circulando, ¿no? Que predomina uno u otro según el momento del año. En la práctica es muy, muy difícil de distinguir, pero bueno, si persiste la fiebre es alta, el niño está muy decaído y, por ejemplo, presenta otros signos o síntomas como vómitos, dolor abdominal, por ejemplo, Uh-huh. es importante que consulte, sobre todo en los niños más pequeños, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre la gripe A y la influenza A?
No, es lo mismo. Es lo mismo. Influenza y gripe son sinónimos. Y ahí te Y A bien. es un tipo de gripe. Un tipo, bien. Te pregunto sobre, sumo a esto que acabamos de aclarar, gripe e Sí. influenza, estamos hablando de lo mismo. ¿Hay vacuna para la gripe A? Sí. Bien. Cuando hablamos del COVID, que en definitiva podría decir, permitime la digresión, es también una gripe, pero ya hablamos de otra codificación. ¿Es otra vacuna y también la recomendás? Nosotros la recomendamos, pero en este momento en Argentina no hay vacuna para COVID en menores de 12 años. No hay en este momento vacuna para niños menores de 12 años. Y podríamos decir que no son los mismos virus, se manejan distinto, en distinto momento del año, aumentan y dan otro tipo de complicaciones, uno u otro. Es una virosis, pero bueno, son virus diferentes. Ya que tocas el tema de las vacunas que hay para este tipo de influencias, para la gripe y también para el COVID, la Sociedad Argentina de Pediatría alerta sobre una caída en la vacunación, una caída sostenida en las coberturas de vacunación, sobre todo en las que están dentro del plan médico obligatorio, Gabriela. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que están viendo? Sí, yo pertenezco al Comité Nacional de Infectología de la Sociedad Argentina de Pediatría. Elevamos un documento al Ministerio sobre, bueno, las virosis que están circulando en este momento y la falta de coberturas adecuadas de vacunación. Las causas son multifactoriales. ¿Qué significa? No es solo los antivacunas. Quizás los antivacunas, si bien vienen en crecimiento, es un grupo que viene en crecimiento en el mundo, en nuestro país también, hay otros factores como accesibilidad a los centros de vacunación, el hecho de que el centro de vacunación sea para toda la familia, no solo para los niños. Nosotros en el vacunatorio, si los papás no están completamente vacunados, también los vacunamos, o los adultos mayores, porque de esta manera contribuimos a que esa familia esté bien inmunizada y tenga menos riesgo de infecciones. Aparte de la accesibilidad, bueno, estamos en una situación actualmente que la gente está preocupada por otras situaciones y no tanto por la vacunación. Se pueden hacer diferentes estrategias que hay que implementarlas, ¿no? Vacunar los fines de semana, poder vacunar en clubes, poder vacunar en escuelas, pero bueno, se necesita de múltiples herramientas para eso porque tienen que estar ministerio, todos de acuerdo, ¿no?, en la vacunación. Pero son multifactoriales, digamos, las razones por qué ha bajado las coberturas de vacunación. El hartazgo después del COVID también se ve esa causa, pero seguimos en picada, ¿se entiende? Eso ya lo pasamos, ya estamos en el 2026 y no hemos logrado recuperar las coberturas, es más, han seguido bajando. Claro. Gabriela, ¿qué es lo que nos pasa? ¿Qué es lo que nos pasa hoy, pero tomando una ventana de tiempo más grande? ¿Qué nos pasó? Había como pueblo argentino, lo digo como rosarino al menos, yo creo que le debe pasar a cualquiera en Argentina, y de hecho ustedes, los infectólogos y los médicos, hablaron mucho en la pandemia de esta particularidad cultural que voy a compartirte, que era una carga de responsabilidad enorme para las madres, para los padres, inclusive transferida también a los hijos de la necesidad de vacunarse, de tener completo el calendario, de responder positivamente a los requerimientos del pediatra. Entiendo que eso empezó a romperse en la cuestión macro, ¿no?, la cuestión cultural. Empezó a dejar de haber una respuesta directa a los pedidos, por ejemplo, del médico cabecera, para niños, pediatra o el general. ¿Qué lectura haces? ¿Por qué se está dando todo esto? Sí, no hay una única razón. Yo creo que hay que educar a la población, que todas las campañas que se realicen, publicitarias a favor de la vacuna, que la gente lo recuerde, que es una alerta.
Creo que el pediatra también tiene que tener el tiempo necesario en el consultorio para poder hablar con la madre. Se sabe que cuando el personal de salud está seguro en su indicación, esto es muy importante para la familia. Si la familia es reticente, hay que volver a explicar y bueno, todo eso lleva mucho tiempo. O sea, tiene que ser una labor de la comunidad, de los profesionales de salud, los padres, estar atentos. Nosotros vemos en el hospital que están, digamos, muy incompletos los carnets de vacunación de los niños. Nosotros tratamos que no se vayan de alta del hospital sin que se complete el carnet de vacunación de ese niño. Las escuelas que solicitan el carnet de vacunación, tiene que haber alguien que pueda interpretar ese carnet de vacunación. Bueno, tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para que esto pase. Si una comunidad está bien vacunada, ingresa un paciente o un niño o un adulto proveniente del mundial con sarampión, si la comunidad está bien vacunada no hay ningún riesgo. Ahora, si uno viene de un país donde hay sarampión y la comunidad no está bien vacunada, puede ocurrir un brote. Claro. Hablamos la semana pasada sobre la baja en la aplicación de la BCG y también la aparición de casos de meningitis. Preguntarte cómo viene esta situación. Cuando charlábamos con una médica la semana pasada, la anterior, hace 15 días, lo que nos marcaba es que de alguna manera el índice de aplicación de la BCG es bastante alta porque las niñas salen vacunadas desde el sanatorio, ¿no? Cuando nacen. Las vacunas de recién nacidos son las que más altas cobertura tienen porque no se van de la maternidad sin la vacuna, que es la BCG y la hepatitis B. Ahí va. Gabriela, ¿y hay resistencia? ¿Se encuentran resistencia por parte de padres que no quieren ponerse, por ejemplo, la BCG para la tuberculosis? Cuando nosotros encontramos una resistencia y volvemos a charlar y vuelve a haber una resistencia, existen ahora documentos que se le puede hacer firmar al papá, que se está negando, y nosotros, en nuestro caso, es elevado a la Secretaría de Salud Pública y de ahí a la provincia para que tome las medidas que se deben tomar, porque ese niño pasó por el sistema de salud y no se va con las vacunas correspondientes. O sea, ahora hay un mecanismo para poder, de alguna manera, denunciar y también responsabilizar a la familia y bueno, después se verán las medidas que se toman. Gabriela, me quedé pensando en la multicausalidad que nombraste en función de la baja en la tasa de vacunación. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Qué rol debe cumplir el Estado? Vos trabajás en un efector público, que es la Municipalidad de Rosario, que es vanguardia. De todos los estamentos. Sí. Es muy importante que haya continuidad en las vacunas, o sea, que tengamos disponible siempre todas las vacunas. Eso nos ha pasado. En algún momento ha habido escasez de vacunas, a veces es por que la producción no es suficiente, por ejemplo, pasa con fiebre amarilla. A veces se demoran las compras, depende de muchos factores también la cadena, pero nosotros no podemos exigir vacunas si no están. ¿Y en cuanto a campañas que hagan los gobiernos? No, todo eso ayuda, todo lo que sea promoción en prevención y salud ayuda muchísimo porque la gente se entera, la gente lo ve, pregunta. Nosotros como pediatras tenemos la responsabilidad de revisar el carnet de vacunación y ver qué vacunas están completas y cuáles no están completas. Eso es muy importante. En la siguiente visita, ver si se las colocaron o no y por qué no se las colocaron. Creo que siempre decimos, no son malos padres los que a veces no colocan las vacunas, sino es que tienen otras creencias, han escuchado otras campanas. Entonces es importante tener tiempo para poder hablar y explicar el por qué.
y cuáles son los riesgos y beneficios de esa vacunación. ¿El calendario de vacuna obligatorio es completamente gratuito? El calendario es obligatorio y es gratuito, y es muy buen calendario el nuestro en Argentina. Es uno de los más completos. Nosotros vemos, viene a veces gente del extranjero y no tienen gratuitas todas las vacunas, por ejemplo, o sea, gente argentina que vive en el exterior. O sea, es salud pública. Nosotros tenemos que aplicar las vacunas a todas las personas que están circulando en nuestro país. Tenemos que facilitarle que tengan las vacunas, pero sí, obligatorias y gratuitas. Me parece clave que lo remarquemos, que también lo volvamos a aclarar. Creo que es algo sabido o relativamente sabido, pero que el calendario completo no tiene costo para las familias. Solamente tiene responsabilidad por parte de las familias para que ese calendario esté completo. Sí, todos juntos. La verdad que tenemos que luchar, pero todos juntos, porque es preocupante la situación. Es preocupante la situación. Entonces, entre todos los medios de comunicación, los profesionales de salud, las familias, las escuelas, tenemos que bregar por completar los carnets de vacunación. Y por otro lado, que hay vacunas para todas las edades. Tenemos las vacunas de los niños, las vacunas de los adolescentes, como la vacuna del HPV, que previene un cáncer, que es el cáncer de cuello, las vacunas para los adultos y para los adultos mayores. O sea, tenemos vacunas muy importantes, eficaces y seguras. Siempre una vacuna, cuando se estudia, lo primero que se estudia es la seguridad y la eficacia. ¿Hay calendario de vacuna para adultos? Sé que estamos hablando con una referente del Vilela, que es pediatra y demás, pero ya que está, aprovecho porque sé que es tu expertise y la duda la podés, nos la podés comentar, evacuar. Calendario obligatorio, venimos hablando de niñas, niños y adolescentes. ¿Qué pasa con el calendario para adultos? ¿Cuál es la carga de responsabilidad sobre los adultos después de salir de la adolescencia? Bueno, adultos y sobre todo adultos mayores de 65, ¿no? Que tienen acceso a gripe, a COVID y a la antineumocóxica, digamos, que serían las infecciones respiratorias más importantes que tiene el adulto y que tienen vacunas. Esas son gratuitas para el adulto mayor. Hay otra vacuna que todavía no es gratuita, que es para el virus sincicial, que sí la tenemos gratuita en la embarazada. Bien. Y que al vacunar la embarazada va a prevenir la infección cuando es más severa, que son los primeros 6 meses del niño, porque traspasan los anticuerpos la placenta y lo van a proteger los primeros 6 meses de vida al bebé. Gabriela, muchísimas gracias por este contacto con la radio de la Universidad Pública. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente para ustedes. Hasta luego. Adiós. Hablábamos con la doctora Gabriela Enzink, es infectóloga pediatra, es jefa del servicio de infectología del Hospital de Niños Vilela. Hablábamos de la importancia o el rol que debe cumplir el Estado, sobre todo con las campañas de vacunación.